Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de buenas obras. Bienvenidos a una transmisión más de la comunidad hebrea Casa de Restauración y su director general, Joseph Corona. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Shalom Ubrajot, paz y bendiciones para todos ustedes, hermanos y amigos seguidores de este canal. Es nuestro deseo que el Padre Celestial derrame gran bendición sobre todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a un segundo video de la serie que estamos grabando llamada ¿Por qué llega la maldición? Y es en esta serie que estaremos predicando acerca de el por qué esa maldición a veces llega a la vida de las personas y en lugar de que sean personas llenas de prosperidad, de alegría, de felicidad, de libertad, viven una vida en escasez, en enfermedad, en tristeza, en destrucción, en fatalidad. Vamos a aprender qué es esa maldición. Estamos aprendiendo acerca de el anatema. ¿Qué es el anatema? El anatema es eso que nosotros no debemos tocar, algo intocable para los hijos del Eterno que no debemos llevar a nuestros hogares porque es una puerta de maldición. Estos temas son muy importantes que prestes toda la atención. Este es el segundo tema de la serie ¿Por qué llega la maldición? Y en este tema vamos a aprender algunas cosas importantes. Es muy importante que si ustedes no han visto o oído el otro tema, vayan a escucharlo primero. Ese tema que ustedes deben oír es el primer tema, el primer video y se llama ¿Qué es un anatema? Está apareciendo aquí en la pantalla. Pueden ustedes ir a verlo y después escucharán este. En este segundo tema hablaremos de las puertas de maldición y también hablaremos de los derechos legales que nosotros damos a espíritus degradados, a espíritus malignos para que puedan maldecirnos. Escucha bien lo que estoy diciendo. Las maldiciones no vienen por casualidad ni por accidente. Una persona que está viviendo en maldición, esa persona tiene que saber que no es inocente de esa maldición. Esa maldición está ahí manifestándose en tu vida por una causa, eso lo dice la palabra. Y vamos a ver cuál es la causa, algún derecho legal que le han dado a esa maldición, o mejor dicho, a espíritus para que manifiesten esas maldiciones, o alguna puerta que se ha abierto en la vida de esa persona para que las maldiciones se estén manifestando en él. Y esas maldiciones van a estar ahí y no hay poder humano que pueda retirarlas, si no es que esa persona cierra esa puerta o renuncia a los derechos legales que le dio. Ok, vamos a empezar, pero antes escuchen bien lo que les quiero decir. Todos ustedes deben de saber que para nosotros las personas que trabajamos en YouTube, nos es pero muy difícil hacer este tipo de videos. A veces estos videos ustedes los escuchan en una media hora, una hora. Pareciera fácil el trabajo, pero no, hermanos. Todo el trabajo que se desarrolla en un video es un trabajo donde uno tiene que poner concentración, tiene que poner tiempo, tiene que estudiarse antes, leer uno antes todo lo que va a hablar, incluso a veces hasta ensayarlo. Aparte la edición que tenemos que hacer por encima de este trabajo, es mucho trabajo la verdad del que se desarrolla y a veces la gente no valora esas cosas. Entonces yo lo quiero pedir a todos ustedes que si de verdad estos videos les son de bendición, apóyenos. ¿Cómo nos puedes apoyar? Número 1, apóyanos orando por nosotros los que hacemos este tipo de material, este tipo de contenido. Somos muchos pastores, muchos siervos y siervas que hacen este tipo de trabajos en diferentes canales. Apóyanos con oración, necesitamos mucho de tu oración para que el Padre nos dé fortaleza, nos dé fuerza, inteligencia y sabiduría y nos dé también recursos, porque aunque no lo creas se requieren recursos económicos para hacer este trabajo. Pero también nos puedes apoyar con decretos de bendición.
bendícenos, envíanos bendición, o cuando estés viendo este video, dirige tus manos a la pantalla y bendice la vida de la persona que está hablando, porque a veces esa persona tiene muchos ataques del enemigo. Quiero comentarles que estos temas me han sido muy difíciles compartirlos porque no me ha dejado el enemigo hacer este trabajo. Me ha estado atacando, quitándome la luz eléctrica, me perdió varios videos que ya llevaba grabados. No sé, sobrenaturalmente desaparecieron de mi teléfono, donde yo había grabado mucho material. Fueron quitados, yo no puedo decir que hackeados porque no lo creo, pero fueron quitados. Me quitó el enemigo material que ya llevaba grabado y no lo encuentro, ya no está donde lo grabamos. Entonces yo lo único que puedo entender es que el enemigo no quiere que se esté predicando esto. Por eso yo te pido, bendícenos. Pon tus manos en la pantalla, envía bendición y pídele al Padre que nos guarde y nos proteja a los que hacemos este trabajo. Y número 3, si tú deseas sembrar para la obra, el trabajo y el ministerio de lo que hacemos, pero una siembra voluntaria, nosotros nunca vamos a obligar a nadie a que a fuerza, a cambio de, te vamos a dar la palabra del Eterno, jamás. Eso el Eterno lo pone en tu corazón y tú decides sembrar para este campo fértil si en tu corazón está. Y si incluso usted sabe que no tiene una congregación, pero dices, yo quiero enviar un diezmo a este lugar, o el diezmo, ¿por qué? Porque aquí es donde yo estoy recibiendo la palabra, bienvenido sea, lo aceptamos con gusto, porque tú sabes que la situación que estamos viviendo ahorita, pues no es una situación como para darnos el lujo de decir, no, gracias, necesitamos el apoyo. Así que muchas gracias, y también danos el like, por favor, regálanos ese dedito arriba y ponnos like, ponnos un comentario, danos un comentario también, comparte estos videos con otras personas y pues que el Eterno haga su bendición con cada uno de los que escuchamos este tipo de mensajes, ¿ok? Bueno, pues ahora sí, comencemos. Amados y amadas hermanas, en el tema pasado estuvimos aprendiendo acerca de lo que es un anatema o el anatema. El anatema dijimos que es una palabra griega que tiene su origen en el hebreo herem y que significa algo que no debe ser tocado por nosotros, algo que tenemos prohibido tocar. En el sentido que nosotros lo estamos predicando aquí es un sentido negativo, algo de maldición, algo despreciable, abominable y aborrecible por el Eterno. El Eterno dio instrucciones específicas a su pueblo acerca de estos objetos que son anatemas, son malditos. Y aprendíamos en una historia en el video pasado cómo es que cuando ellos entraron a conquistar Jericó, el Eterno le dijo al líder, a Josué, nomás no vayan a tocar nada de lo que hay en esa ciudad. No vayan a tomar como botín lo que haya en ese lugar, porque la ciudad y lo que hay en ella será anatema, será cosa maldita para ustedes. El Eterno, palabras antes, les dio una promesa diciendo, yo estaré con ustedes como estuve con Moisés todos los días de su vida. No los dejaré, no los desampararé, y aparte, les doy pies de conquistadores, todo lo que pise la planta de su pie será de ustedes. Y otra cosa importante, ningún enemigo les podrá hacer frente, nadie podrá contra ustedes. Pero ¿qué pasó? Vimos que Josué se fue muy contento con esta promesa, y que quiero decirle que las promesas del Eterno son amén. Las promesas del Eterno Él las va a cumplir, porque Él no miente, porque Él no falla sus promesas. Pero ¿qué vemos en la historia? Que todo estaba saliendo bien, la conquista se estaba llevando a cabo, pero mientras estaban, hermano, mirando los restos de el botín, digámoslo así, lo que había salido ahí como riqueza de esa conquista, un hombre que se percató que nadie lo miraba, vio un manto babilónico muy bueno, vio un lingote de oro y unas monedas de plata, y el hombre las tomó y las escondió en su tienda. El anatema lo escondió en su tienda. En ese momento no pasó nada porque ya la conquista había terminado, ya habían conquistado Jericó, pero la siguiente conquista, que era Jai, ahí es donde se vio manifestada pues el fruto
o la cosecha de haberse llevado anatema a la tienda, al territorio del pueblo de Israel. Vimos cómo ahora van a conquistar un territorio que es más pequeño. Si pudieron con Jericó, que es grande, imagínate con un territorio sumamente pequeño. Lo tenían que conquistar, por eso fueron pocos hombres. Pero ¿qué pasó? Que ese pequeño territorio, los guerreros de ese pequeño territorio hicieron huir al pueblo de Israel, a los guerreros. 36 de los mejores soldados perdieron la vida. No tenían por qué morir. Y esto fue a causa de que en el pueblo de Israel, en el clan de Judá, había un hombre llamado Acán. Y ese hombre Acán es quien había escondido en la tienda el anatema, objetos que el Eterno dijo eran malditos y no debían ser llevados. Bueno, ya vimos la terrible consecuencia, ¿no? La consecuencia fue que el Eterno ordenó, tienen que eliminarlo, lapidándolo a él y a toda su familia y quemando todas sus pertenencias, incluyendo a sus animales. Qué terrible, hermanos, qué terrible, pero a lo largo de las Escrituras comenzamos a ver cómo el pueblo de Israel fue abrazando anatemas, fue deseando lo que veía en las naciones. De repente se levantaban dioses, se hacían esculturas de oro, se hacían amuletos, empezaban a tener fe en estrellas, en cosas que les fueron anatema, fueron maldición. Y el Eterno siempre ordenó: desháganse de esas cosas. Incluso en algunos casos hasta dio órdenes de tomar un martillo y derribar esculturas que también son anatemas, son malditas. Ahora, el tema que estamos hablando es: queremos nosotros ser limpiados de esas anatemas, pero escúchenme bien. El asunto aquí con nosotros es que esos anatemas, cuando son infiltrados dentro de nuestro territorio, ¿cuál es nuestro territorio hoy día? Nuestro territorio es nuestra casa, donde nosotros vivimos, donde nosotros habitamos. Esa es nuestra tienda, ese es nuestro territorio. Ahora, yo no estoy hablando de salvación, yo no te estoy diciendo que por tener cosas vas a perder tu salvación, no, porque tú eres salvo por haber creído en Yeshua, por haber dadole tu corazón, por haberlo observado, reconocido y aceptado como el Mesías, como el Redentor y el Salvador. Pero puedes ser una persona que en tu tiempo de peregrinaje en la tierra eres salvo, pero una persona salva en pobreza, en enfermedad, en tristeza, viviendo una vida degradada, una vida terrible, en desgracia y en vergüenza. Y la verdad es que la salvación no solo incluye eso. La salvación no solamente es salvación de no ir a un destino eterno de perdición. La salvación también es bendición, ser feliz, ser próspero, un cambio de vida. Oigan, pues si cuando el Eterno sacó al pueblo de Israel de Egipto de la esclavitud, no pensaba el Eterno llevarlos a una tierra igual, a un lugar donde fueran también esclavos. El propósito del Eterno era sacarlos de esclavitud para llevarlos a libertad. Dice la Escritura: los llevaré a una tierra donde habrá abundancia de alimento que ustedes ni sembraron, pero lo disfrutarán. ¿Sabes cómo le menciona el Padre? Una leche que fluye la leche y la miel, una tierra que fluye la leche y la miel. Y no es que allá había abundancia de leche o de miel, son expresiones que nos están hablando figurativamente de una gran bendición que habría en ese lugar. Casas que ustedes no construyeron son las que ustedes habitarán. Un paraíso, una tierra prometida, entiendan, porque hoy muchas personas juzgan cuando se predica el mensaje de prosperidad, pero la verdad, hermanos, es que la prosperidad es un mensaje bíblico. El pueblo de Elohim debe anhelar ser prosperado, ser próspero, y próspero es ser bendito en todo sentido, en la economía, en la salud, en la felicidad, años de felicidad, una vida plena, una vida contentos, protegidos, guardados. Entonces, esa es la vida que está viviendo el pueblo del Eterno. Hoy tenemos un montón de personas en las congregaciones que están ahí, que saben hablar muchas cosas bonitas, que cantan, que danzan, que tienen amor al Eterno, que se visten para el Eterno, que asisten a sus congregaciones, no faltan a ninguno de los servicios, a ninguna de las actividades. Son personas de un corazón devoto, piadoso. Pero vamos a ser muy honestos, y yo te lo digo porque yo lo he visto, no me lo contaron, yo lo he visto.
es gente bien pobre, es gente que aunque va a la congregación no lleva ni un peso para dar ofrenda, es gente que va a la congregación pero va escasa, no llevan comida, siempre andan buscando quién les invita un taquito. Son personas que asisten a su congregación, pero van, hermano, con pobreza, a veces ni siquiera para el pasaje tienen. Y si logran tener, van contadito su pasaje. Pero no hablemos de su estancia en la congregación, hablemos de en sus hogares. Son personas que no tienen bendición, no hay trabajo, viven enfermos todo el tiempo, si no es de una cosa es de otra, si ya no se curó un niño, ya empezó otro niño y de repente se curaron los niños, ahora empieza la esposa y de repente ya se descompuso la lavadora y ya se descompuso el refrigerador y ahora ya se descompuso el coche y la bendición que llega a la casa, si es que hay trabajo, se está fugando por un lado, por el otro, pero siempre la bendición no permanece. Esa bendición que el Eterno da para que la persona la disfrute, se pueda comprar un suéter, un abrigo, se pueda comprar unos zapatos o se pueda comer algo sabroso, esa bendición tiene que ser llevada a un médico para atender la enfermedad tal, las medicinas, una pieza de un coche, y vemos cómo el enemigo nos está robando. Llega oruga, saltón, revoltón y langosta, que son 4 potestades diabólicas. En aquel tiempo eran 4 plagas que arrasaban con las siembras, con los sembradíos. Hoy día ya no son plagas literales, son plagas espirituales. Son potestades que llegan a arrasar con la bendición de los creyentes en el Eterno. Y por eso hay personas, me decía un hermano hace ya unos años: pastor, yo le quiero que ore por mis manos, por mis finanzas, porque yo no soy una persona que gane poco. Me acuerdo que en aquel tiempo el hermano ganaba 30,000 pesos al mes. Mucho dinero, 30,000 pesos al mes no los gana cualquier persona. El hermano ganaba mucho porque le iba muy bien en sus negocios. Sin embargo, él me decía: no sé qué pasa, apenas llega el dinero a mis manos y todo el dinero como agua se va. Ya no tengo dinero. No tengo dinero, pastor, de verdad no tengo ni para dar en la congregación porque tengo que pagar muchas cuentas. El enemigo está devorando mi siembra, mi cosecha, perdón. Entonces, queridos hermanos, yo les tengo que hablar de que hay maldiciones que están ahí en la vida de los creyentes. Y que son creyentes que asisten a sus congregaciones, son creyentes piadosos, creyentes bondadosos, creyentes que de verdad están siguiendo al Eterno, pero algo está ocurriendo ahí. Quiero leerte algo en la palabra. Dice la palabra en el libro de Proverbios capítulo 26 verso 2 de la siguiente manera, ponga atención, dice: como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene si no hay una causa. Voy a leer la última expresión de este texto. Así la maldición no viene si no hay una causa. Escúchenme bien, porque las escrituras están diciendo que la maldición no va a estar en una casa, no va a venir a una persona si no hay un porqué. Si hay una maldición, escúchenlo todos, si hay una maldición en casa o en la persona, tú estás detectando, hermano, a través de este tema, que hay una maldición que se está manifestando en tu vida, quiero decirte que la escritura dice que la maldición que está ahí es porque tiene una causa. Hay un porqué, no está ahí porque alguien se equivocó, porque la maldición fue puesta en un correo equivocado, porque esa persona por accidente le cayó. No. Todas las maldiciones que se están expresando en las personas, en los hogares, en las vidas de cada uno, son maldiciones que tienen un origen, tienen un porqué, tienen una explicación, pero así lo dice la palabra. Por eso dice este texto, pero en otra versión: como gorrión que revolotea o golondrina que vuela sin rumbo, la maldición inmerecida no llegará a quien iba dirigida. La maldición inmerecida no llegará. Pero dice que cuando hay una causa, o sea, cuando hay una causa, hay un origen, hay una base,
Hay un derecho legal para que esa maldición esté. Esa maldición va a llegar porque va a llegar. Y en este segundo tema yo te quiero hablar de eso, de qué debemos hacer con esas maldiciones que los creyentes están padeciendo hoy. A veces tenemos el pensamiento de que el estar ya en una congregación, ya la página se dio vuelta y todo mi pasado quedó en el pasado, y eso es cierto. Dice la Escritura, el que está en Yeshua es nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero la misma Escritura dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Todo lo que el hombre hace, todo lo que el hombre hizo, cosechará, porque esa es una ley de la palabra. Con la vara que midas serás medido. ¿Y qué sembramos ayer nosotros? Ayer nosotros quizás hicimos muchas cosas, hicimos muchos pactos, abrimos muchas puertas, tuvimos participación con algún anatema, y el enemigo trabaja a través de derechos legales. Quiero hablarles de esto primero. Quiero decirles, número 1, la maldición en los creyentes está ahí porque tiene una causa, no está ahí por casualidad ni por accidente. Por eso cada creyente se tiene que hacer responsable de esa maldición y tratar con ella para quitarla de su vida. ¿Ok? Si tú estás detectando que en tu familia, en tu linaje hay una maldición, porque en las familias hay maldiciones, hermanos, incluso generacionales. Yo les voy a explicar, por ejemplo, de repente vemos, yo tuve un amigo, ya falleció mi amigo, un amigo de mi edad, que hace como 15 años, yo recuerdo mucho que ese amigo empezó a tomar muchísimo, cada sábado, cada viernes, tomadera y tomadera y tomadera, y un día le dije a mi amigo, ya bájale, o sea, yo creo que está bien si tú de repente sales y te tomas algo, pero yo veo que tú ya le exageraste, yo veo que tú ya, perdido de borracho, a mí como tu amigo me han llamado por teléfono para decirme, oye, ¿conoces a fulano? Ven porque está tirado de borracho. Y un día platicando con él, ya él sobrio, le dije, ¿de verdad no te gustaría buscar una ayuda, buscar un lugar donde te ayuden a salir de esta adicción? Y él empezó a llorar y me dijo, pues es que mi papá me enseñó esto, porque mi papá cuando tenía mi edad era igual, borracho. Y hablando con él, me empezó a hablar de su papá borracho. Y de hecho me dijo, mi papá está muy enfermo por la borrachera. Pero mi abuelito murió de cirrosis porque se dañó su cuerpo con el alcohol. Y entonces empecé a mirar, hermano, cómo mi amigo ya estaba manifestando una maldición de vicio que era generacional, de bisabuelo, abuelo, padre y ahora mi amigo. Y mi amigo falleció hace poco, en este año falleció. La verdad es que no sé si tenga relación su fallecimiento con el alcohol, pero esas son maldiciones generacionales. Son hábitos, son patrones que se van heredando, pero también yo creo que son maldiciones. Por ejemplo, hay maldiciones puestas en las familias para que no sean felices. Y usted puede ver cómo la abuelita fue mamá soltera, su esposo la abandonó, la dejó sola y ella sufrió sacando a sus hijas adelante. Pero qué sorpresa, que la abuela lo mismo le pasó, la abandonó un hombre y sacó a sus hijas. Y tu mamá también fue una mujer sola que la abandonó un esposo y ella tuvo que sacar a sus hijas. Y te das cuenta que hoy todas las hijas son mamás solteras, no tienen esposo. Y las niñitas que ya van creciendo van para allá. Es un patrón que se hereda, pero también yo creo que es una maldición. Hay maldiciones donde la muerte llega muy temprano a los hombres, a los varones, y mueren muy jóvenes, no pasan de los 25, no pasan de los 30 años cuando empieza a haber pues pérdidas, empieza a haber situaciones terribles, pero no se da que lleguen a una edad, fallecen. Son maldiciones generacionales, maldiciones de brujería y de hechicería. Vemos cómo la bisabuela fue bruja, le heredó a la abuela, le heredó a la madre, y ahora hay niños que están empezando a tener, dicen ellos así le llaman, dones.
tienen ¿cómo le llaman? Facultades para ver personajes, ver sombras, y entonces a la niña la empiezan a preparar, pero son maldiciones generacionales de pobreza, donde tú ves la bisabuela bien pobre, la abuela pobre, la mamá pobre, y los hijos están viviendo en un basurero, de verdad, en lugares de pobreza, de suciedad, de moscas, de ratas. Y esa es una maldición que se va heredando, maldiciones de ignorancia, donde han sido generaciones de ignorancia, personas que nunca han destacado, nunca han estudiado. Nadie en esa familia ha sido bueno para el estudio. Y vemos que los niñitos ahí vienen, y son niños de 6, 7, 8 años que ya ni a la escuela van. Ya se dedican ellos a andar ahí haciendo mandados, que les dan dinerito, porque para allá van, para darle secuencia a ese tipo de vida. Son maldiciones que están en las familias y que nosotros, hermano, desconocemos desde qué momento empezó la base de esa maldición. Yo a muchos hermanos les he dicho, investiguen un poco acerca de sus ancestros, de su árbol genealógico, para que limpiemos. Pero mire, por mucho que investiguemos, lo más que podemos llegar es al bisabuelo, y ya no sabemos más para allá. Pero imagínate, estas maldiciones no son solamente maldiciones que tengan poco tiempo, hay maldiciones que llevan siglos en nuestro árbol genealógico, en nuestra familia. No, porque así ocurre, dice la Escritura, que estas maldiciones te seguirán, dice, hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen al Eterno. Entonces, nosotros tenemos que aprender cómo ubicar, cómo identificar estas maldiciones, que hay que retirarlas, desactivarlas, romperlas, ¿ok? Entonces, preste mucha atención, porque también hay maldiciones de enfermedad que se heredan. Ahora, lo malo es que nosotros pensamos que por llegar a la congregación, por meternos a un lugar llamado quejilá o llamado congregación, iglesia, no sé, como le llamen en tu agrupación al lugar donde se reúnen, pensamos que por llegar ahí y bautizarme o sumergirme en agua, hacer tevilá, o por cantar, o por aprenderme palabras hebreas, o por ponerme una ropa ya y ahora vestir todo larga, la hermana, con el pelo largo y todos los cambios que esa persona hizo, pensamos que por eso ya las maldiciones quedaron anuladas o quedaron ya desautorizadas o canceladas, pero no. Porque quiero decirte que las maldiciones funcionan a través de derechos legales. El enemigo, hermano, trabaja con actas legales. Él no va a venir a maldecir a alguien si no hay una causa, porque el Eterno no se lo va a permitir. Usted tiene que saber que el Eterno es justo. Es Elohim justo, de justicia, está en un trono de justicia, pero es tan justo el Eterno, que respeta su Torah, respeta su propia palabra. Y cuando el enemigo se presenta con un acta y le dice al Eterno, yo vengo a reclamar a esta persona y yo puedo maldecirla porque aquí hay un permiso que él me dio. Aquí hay un acta que esa persona, Juana Pérez, José Sánchez López, como te llames, esa persona en 1980 tuvo prácticas y participaciones ocultistas, fue a ver a la bruja tal, y el enemigo presenta la evidencia, presenta las imágenes, presenta ese momento, y el enemigo trae citas de la palabra y dice, y míralo, tu Torah dice que aquel que participe de adivinación, de esoterismo, de ocultismo, va a ser maldecido. Y yo vengo, dice el enemigo, a reclamar el derecho legal que esa persona me está dando. Y el Eterno es tan justo que tiene que respetar el derecho de lo que está escrito. Porque si el Eterno dijera, no, enemigo, no te doy permiso, no puedes tocar a nadie de mi pueblo, va a decir el enemigo, entonces no es cierta la Torah. Estás dándole a tu pueblo una Torah que tú mismo no estás respetando.
Tu Torá dice que hay personas merecedoras de la maldición. Y nosotros, los entes de oscuridad, estamos para ejecutar esa maldición en las personas que están pisando y participando o metiendo a sus hogares objetos que los deben maldecir. Entonces tienes que saber que el Elohim de justicia es tan justo que incluso es justo con los entes de oscuridad, los espíritus de oscuridad que vienen con actas. Yo quiero que esto lo aprendas. Los espíritus no trabajan maldiciendo a la gente a su antojo. No vienen diciendo, vamos a maldecir a todos y a destruir a nuestro antojo como se nos dé la gana. No. Los espíritus investigan, los espíritus han estado en la vida de cada uno de nosotros desde antes que tú y yo naciésemos. Ellos llevan muchos siglos en esta tierra, ellos llevan milenios o siglos en el árbol genealógico tuyo. Ellos conocen quién fue tu bisabuelo, tu abuelo, tu padre. Ellos saben muy bien, han estado ahí. La escritura dice en el libro de Lucas que de hecho los espíritus van pasando de generación en generación. Los espíritus que habitaron los cuerpos de tus bisabuelos, cuando tus bisabuelos fallecieron, entraron a los abuelos. Y cuando los abuelos entraron a tus padres. Y así consecutivamente los espíritus van pasando de casa en casa por todo el árbol genealógico. Por eso cuando nosotros venimos a echarlos fuera, los espíritus no se van a ir tan fácilmente porque no llegaron ayer. Porque esos espíritus llevan siglos en ese árbol genealógico. Esa es su casa, ese es su nido, ese es su lugar. Ellos han estado ahí por siglos. Y cuando viene alguien a decir, váyanse, ellos dicen, sí, ¿cómo crees? No nos vamos a ir porque tú lo dices. Y además ellos se van a presentar con actas. Ellos traen derechos legales. Dice la escritura en el libro de los Efesios que nosotros no tenemos guerra contra carne y sangre. Sí lo has leído, ¿no? Dice la palabra, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra poderes espirituales. Pero ¿cuál es el primero de esos poderes espirituales? Que son 4 que narra el siervo Shaul. Dice, potestades. Y tú tienes que saber qué es una potestad. Principados, potestades. ¿Qué es una potestad? Bueno, una potestad son esos entes de oscuridad que ellos vienen a reclamar un derecho que esa persona dio en su tiempo, en su pasado. Y es que ese es el problema, hermanos, que nosotros nos metemos a una congregación o abrazamos una fe y somos como, déjeme ilustrárselo así, somos como ese delincuente que hizo y deshizo, robó, le quitó la vida a muchas personas, cometió muchísimos delitos, pero de repente encuentra una congregación, una iglesia y se mete y piensa que por haber hecho una oración ya todos sus delitos ya fueron, ya no existen esos delitos. Y la verdad es que no. La verdad es que todos los delitos que él cometió los va a tener que pagar. O sea, una cosa es que él fue salvo, una cosa es que el Eterno lo recibe, una cosa es que el Eterno viene ahora a su vida a hacer un cambio en quien él es. Pero todo lo que él hizo tiene un registro. Él está siendo perseguido por la justicia porque la justicia le viene a exigir que ahora dé la cara a todos los robos que hizo, a todas las muertes que debe y todas las situaciones. Por eso vemos que aún los ladrones que murieron al lado del madero de Yeshua, hablemos de uno, el que se arrepintió al final. Tú no ves que por haberse arrepentido ya murió inmediatamente y murió en paz, ¿no? Dice la escritura que le quebraron las piernas, o sea, todavía él sufrió la consecuencia de sus delitos. La salvación es una cosa, pero la consecuencia de sus delitos la va a pagar porque la va a pagar. Y yo he visto muchos hermanos que de repente así vienen a la congregación, pastor, yo quiero entregarme al Eterno porque yo hice cosas muy malas. Y yo le tengo que decir, sí, vamos a orar al Padre para que tenga misericordia de ti y que esas cosas malas, pues el Padre tenga misericordia, pero yo te tengo que decir que la palabra dice que todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Algunos me han preguntado por qué el siervo Shaulo tenía un aguijón que lastimaba su cuerpo.
¿Y por qué el Eterno no se lo quitaba? Y muchos de ustedes no se han puesto a pensar que Saulo, antes de ser el siervo, fue un hombre muy malo. Un hombre que autorizó muertes, un hombre que a sus pies murió un inocente llamado Esteban. Y Saulo lo miraba y daba el visto bueno y se alegraba y se reía. Respiraba amenazas de muerte. O sea, nuestro hermano Saulo, antes de ser Saulo, fue un hombre muy malo. Y por eso muchos de nosotros decimos, ¿por qué nuestro hermano Saulo, ya siendo el siervo, por qué tenía un aguijón que lo lastimaba y que él decía, ya le pedí al Padre que me quite este dolor y no quiere? Pues porque posiblemente el hermano estaba sembrando lo que en su momento cosechó. Entonces, pueblo, nosotros tenemos que saber que no por el hecho de abrazar la fe hebrea, de estar en la congregación, de estar con el Eterno, ya las maldiciones que hicimos ayer quedan anuladas. Es decir, sí van a quedar anuladas cuando nosotros hagamos lo que debemos hacer para anularlas. Cuando nosotros rompamos con las actas, los permisos que en su momento nosotros dimos. Pero muchos creyentes solo nos refugiamos en las congregaciones, nos refugiamos en cierta fe y nunca pasamos por una administración de romper maldiciones. Nunca pasamos por una administración de desautorizar, de cancelar o de deslindarnos de esos delitos. ¿Cuántos de ustedes posiblemente están ahorita en su casa, en alguna congregación? Porque muchos de los que me siguen en el canal tienen congregación, van a una congregación, son hasta pastores, líderes, guías de congregaciones, pero nunca han tenido una administración de ruptura de maldiciones, desautorización de maldiciones, cerrar puertas, pero antes de cerrar, sacar a los intrusos que dejamos entrar. Nunca hemos pasado por eso, porque pensamos que por habernos metido a una congregación, por habernos hecho el tevilá, el sumergimiento, y por habernos puesto ropas nuevas, y por habernos cambiado el nombre, porque antes me llamaba Juancho y ahora ya me llamo, no sé, el nombre más hebreo que usted quiera, Abraham, ¿no? Pensamos que por eso ya las maldiciones quedaron olvidadas, y la verdad, hermano, es que tú puedes ser un creyente bien consagrado, bien amante del Eterno, un hermano bien lindo en el Eterno, pero bien maldecido. O sea, viviendo en escasez, en enfermedad, en alguna situación que nomás no ves el respaldo del Eterno. Y es que ahí hay seres espirituales que todos los días vienen a cobrarte la cuota, la factura, la nota de lo que tú firmaste ayer, de lo que tú hiciste ayer, ¿ok? Entonces es eso lo que yo quiero hablarles, que todos nosotros tenemos que entender que no por ser hoy ya personas creyentes en el Eterno, automáticamente quedaron olvidadas las maldiciones. Si alguien te lo ha predicado así, no ha entendido muy bien el hermano que el Eterno se mueve y que todo el mundo espiritual se mueve a través de derechos y permisos legales. Porque aún Yahshua lo que hizo de haber muerto por nosotros fue precisamente para pagar una cuota, para pagar algo que exigía el pecado, ¿no? Y que el pago era la vida del Cordero, la sangre del Cordero, para poder cubrir y pagar lo que el pecado exigía, que era la muerte de todos nosotros, la vida de todos nosotros, y Él dio su vida a cambio de la nuestra. O sea, todo esto, hermano, todo esto tiene términos legales, por eso se llaman delitos y pecados. Y cuando nosotros cometimos el tiempo de ayer este tipo de cosas, quedaron ahí registradas. El enemigo, no creas tú que tiene una memoria, el enemigo no olvida. El enemigo sí recuerda desde tu infancia todo lo que tú hiciste. Recuerda el día en que te sentaste con tus amigos en la secundaria y tenías 14 años y tus amigos trajeron una tabla Ouija y la pusieron en la mesa. Y tus amigos te dijeron, mira, ven, vamos a jugar, es un juego, no tengas miedo, no es día de veras, nada más vamos a jugar, a preguntarle, a ver qué nos dice. Y el enemigo estaba mirando tu vida y los espíritus también lo miraban. Y cuando tú te sentaste en esa silla con duda y tú decías, bueno, pues es un juego nomás. Y cuando empezaron a preguntarle a esa tabla ciertas preguntas,
en ese momento tú estabas participando de un pecado, de un anatema. Y en ese momento los espíritus estaban tomando nota de algo que te iban a reclamar por el resto de tu vida. Un pecado que tú participaste consultando a los espíritus, porque ese es un pecado de consultar a los espíritus. No consultéis a los espíritus. ¿Ok? Entonces tú participaste y hoy tienes 45 años y no has pedido perdón de ese pecado. O ya pediste perdón, pero no has renunciado y no le has hablado a los espíritus que ese día entraron y fueron autorizados para maldecirte. Entonces se tiene que ir hasta ese tiempo para ir desautorizando y diciéndole al Padre y diciéndole a esos entes, así como ese día tú te sentaste y participaste, ahora tienes que decirles a esas entidades, no los quiero más en mi vida. Yo entrego y pido perdón al Padre por haber pecado en ese pecado, y entonces las cosas se van haciendo de esa manera y se rompe ese derecho legal que yo a mis 14 años di. Otro ejemplo. A lo mejor tú tenías 18 años y andabas por la plaza de tu ciudad y de repente una señora se acercó a ti y te dijo, muchacho, dame tu mano. Y usted en su amabilidad de no ser descortés le dijo a la señora, ¿para qué? Bueno, ahí está mi mano. Y la señora empezó a leerte la mano. Y tú decías, pero es que yo no creo en eso, señora. No crees en eso, pero te estabas dejando leer la mano. Y tú decías, pero bueno, es una broma, es un juego, yo no creo en esto, pero bueno. Hermano, tú estabas consultando una divina. Aunque tú jugabas, el enemigo no juega con esas cosas. Cuando tú pisas la línea del enemigo, el enemigo va a aprovechar para ponerte cadena, para ponerte una esposa como las esposas que ponen los policías y atarte. Y en ese momento diste otro derecho legal para que hoy seas maldecido tú y tus generaciones. Por eso nosotros tenemos que ir haciendo memoria de todas las cosas a las que les dimos derechos legales y abrimos puertas. Hay muchas personas que yo he ministrado y que cuando hemos ministrado lo que ellos sienten, la pobreza que ellos están cargando, nos damos cuenta y nos remontamos que fue hace 20 años que empezó esa pobreza. Por pactos que hicieron, por cosas que dijeron, por una visita a un chamán. Vamos a aprender en estos temas, hermano, cómo hay que tener cuidado los lugares que visitamos. Nosotros los creyentes no podemos poner nuestros pies en cualquier lugar. Nosotros los creyentes no podemos ir a templos, por ejemplo, no podemos ir a las pirámides. Pero pastor, es que es un viaje cultural y es un viaje muy bonito, muy caro, porque nos van a llevar a las pirámides del rey Tutankamón y vamos a entrar y vamos a conocer la tumba del rey Tutankamón, o vamos a ir acá a la pirámide de Teotihuacán o a la pirámide de Chichén Itzá y vamos a entrar a ver al emperador y vamos a entrar. Esos lugares para hoy, para muchos de nosotros, bueno, para todos hoy, son lugares turísticos, arqueológicos, culturales, pero en su tiempo no eran eso. En su tiempo esos lugares eran templos de adoración a deidades y ahí se derramó sangre. En esos lugares hubo muchos sacrificios de sangre a doncellas, les sacaban el corazón y la sangre corría por esos canales. En esos lugares se hicieron ritos que, obvio, no, hablando en términos culturales, arqueológicos, pues ritos al sol, a los dioses, pero nosotros sabemos que son ritos satánicos. Son lugares que nosotros los creyentes no podemos pisar, porque nosotros somos gente de luz, nosotros somos gente del eterno. Cuando un hermano pone sus pies en las pirámides, entra a esos templos, no creas tú que el Ruach HaKodesh va contigo. Hace tiempo, les contaré el testimonio de una mujer, una hermana que nosotros conocimos, y esa hermana me dijo, pastor, mi hijo se va a casar, pero mi hijo pues no viene a la congregación, no es creyente, pero mi hijo pues me dijo, mami, me voy a casar y yo quiero que tú vayas a entregarme. Pero pastor, la boda es en la iglesia católica y yo soy una mujer del Eterno. ¿Puedo ir?
Y yo le dije, mira, amada, con todo el dolor de mi corazón te voy a decir lo siguiente. Es tu hijo, se va a casar. Yo sé que tú quieres darle todo tu apoyo, dale tu apoyo. Pero en cuanto a entrar a un templo, que no es un templo del Eterno, ¿por qué? Porque ese templo está atascado de idolatría. Y dice la Escritura que detrás de cada ídolo hay un demonio. Hay un espíritu inmundo. Y cuando tú entras a ese lugar, tú estás entrando donde están los demonios. Ahí esas estatuas que están ahí no son del Eterno. Y todo lo que se está moviendo adentro, pues es una cueva de demonios. Pero, pastor, si yo me pongo en las manos del Ruach HaKodesh y yo entro, ¿el Ruach HaKodesh va a entrar conmigo? No, mijo. La Biblia dice, la palabra dice que Él no comparte su gloria con esos ídolos. Ya parece que el Eterno va a entrar contigo ahí donde es el territorio, porque este es otro tema, hermano. El Eterno es tan justo que respeta el territorio del enemigo. Escucha bien lo que estoy diciendo. Es que el Eterno, el Padre que nosotros tenemos, no cree usted que es así como que a mí me vale y yo hago y deshago. El Eterno sabe dónde y dice, ese territorio es del enemigo. Ahí el enemigo tiene libertad de moverse. Allí el enemigo, ese es un lugar consagrado a los demonios y allí el enemigo puede hacer. Porque así trabaja la justicia del Eterno, hermanos. Así se mueve el Eterno. Por eso Satán sabe que le queda poco tiempo y aprovecha que tiene permisos legales en este mundo. Tiene permisos. Y por eso él está aprovechando los permisos que tiene. Entonces todos esos templos son templos donde las presencias de los demonios están. Tienen el permiso de estar, de moverse y de hacer y deshacer. En el momento que tú llegues a esos templos, el Eterno no entra contigo. Porque no tienes nada que ir a hacer ahí. Porque no es un territorio tuyo. Y la hermana me dijo, pero pastor, mi hijo, habla con tu hijo, exprésale y dile, hijo, yo no comparto esa fe, no tiene que ver contigo, tú eres mi hijo, yo te amo, pero yo no puedo entrar a ese templo. Mira, yo te espero cuando ya hayas salido en el banquete, en el salón, yo allá te doy tu abrazo, yo oro por ti, pero hijo, yo no puedo. Y la hermana, yo creo, hermano, que, pues no sé, ¿verdad? Suena muy radical lo que yo le dije, pero pues la hermana sí se fue a la fiesta, sí se fue a la boda y sí se fue a la iglesia. Y la hermana sí entró con su hijo y ella dice, sentí como en el momento que yo iba entrando, sentí la mirada de todos los ídolos, pero obviamente eran demonios, y sentí como todos se me fueron encima y me empezaron a golpear el cuerpo, empecé a sentirme mal, cargada. Bueno, para no hacerle larga la historia, y esto es una verdad y el Eterno sabe que estoy hablando verdad, la hermana falleció. A los pocos días fue afectada en su cuerpo y falleció. ¿Por qué? Porque entró a un lugar bajo su propio riesgo. Ella sabiendo que son territorios donde no podemos accesar. Hermanos, pirámides, cuidado. Territorios que no son del Eterno. Esos lugares fueron lugares de sacerdotes paganos, hubo derramamiento de sangre y esas pirámides fueron construidas estratégicamente en coordenadas que dan a los cielos, a los lugares celestes, porque los espíritus desde ahí tenían una comunicación con los sacerdotes de aquellos tiempos. Por eso hay que aprender que no podemos pisar cualquier lugar. Entonces los espíritus tienen derechos legales que muchos de nosotros les dimos cuando en aquel tiempo, cuando jóvenes, cuando más atrás fuimos territorios del enemigo que pisamos en nuestro tiempo antiguo. Tenemos que ir a ese momento y decirle al Padre, Padre, quiero pedir perdón porque yo pisé un lugar de brujería, un lugar de hechicería, autoricé a espíritus a que maldijeran mi vida y hoy renuncio a ese día, a lo que yo hice ahí, y hablo y ordeno a esos espíritus que están maldiciéndome hasta este momento que se retiren de mi vida porque yo he confesado ese pecado delante del Eterno. Bueno, y se hacen ahí, hermano, los trámites para romper esos decretos que los enemigos vienen a presentarle al Eterno. Y es que el enemigo viene con actas, vuelvo a repetirte, viene y el acta trae textos de la Torá. El acta que el enemigo trae para reclamar un derecho de maldecirme trae textos. Mira, Eterno, aquí dice que el que consulte
Y mira, aquí traigo las fotos de este muchacho, como cuando a sus 18, a sus 15, a sus 13, a sus 25 años, él participó de estas cosas. Y el Eterno mira y dice, no puedo decir nada. Porque sí es cierto, él hizo eso. Pero él no ha pasado por una administración de liberación de esas cosas. Entonces, queridos y apreciados hermanos, nosotros tenemos que aprender que el enemigo trabaja con derechos legales. ¿Qué es un derecho legal? Un derecho legal es cuando tú participaste, incluso escúchame, cuando abriste un periódico, una revista buscando tu signo zodiacal. ¿Cuántos no hicimos eso? ¿Cuántos no escuchábamos en los noticieros? A continuación va a venir la sección de la señora tal, el brujo tal, que va a dar los horóscopos para que oigas qué te depara. Y parábamos la oreja, atendiendo lo que dice el brujo para mí. Va a hablar de Géminis. ¿Qué te depara para ti, oh geminiano? Tú que eres Géminis. Y ponías atención, abrías la revista. Eso ya es participar del esoterismo, de la brujería y de la hechicería. Y hermano, no voy a leerlo ahorita porque el tiempo, pero ahí dice, maldito serás en el campo, en la ciudad, maldito aquí, maldito allá, maldito tu canasta, maldita tu alacena, maldita tu despensa, maldito tu hijo, maldito tu animal, maldito tu transporte, maldito aquí, maldito tu entrar, tu salir, un montón de maldiciones que el enemigo es bien bueno para traer todo eso y decirle al Eterno, mira, aquí dice que yo tengo derecho a maldecirlo en todo esto porque él participó de lo que tú dijiste que no se debe participar y no ha pedido perdón, no ha pasado por una administración, no ha expulsado ni ha presentado estos pecados delante de ti. Entonces son derechos, por eso se llaman potestades, porque una potestad es la que viene a reclamar precisamente eso. La potestad que tiene es un poder, una autoridad que tiene sobre ti. ¿No ha escuchado ese término? Cuando, por ejemplo, está un matrimonio y hay hijos y dicen, ¿y los hijos con quién se van a quedar? Y entonces dicen, se le da la carta potestad o la carta poder a la madre para que estén con ella. La potestad, el poder de que ella los tenga. Entonces, ¿por qué dice nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra potestades? Porque esas potestades son esos espíritus que vienen reclamando la potestad de maldecirte. Y traen, vuelvo a repetir, derechos legales. El Eterno así funciona. El reino de los cielos funciona con derechos legales. No, los espíritus no afectan porque quieren afectar. Por eso, hermanos, ustedes van a ir conociendo esto. Van a irse dando cuenta que cuando en las mañanas nos conectamos a la oración, muchos hermanos simplemente piden, pastor, le pido que ore por mi matrimonio, le pido que ore por mi hijo, por mi hija, por esto, por mi problema, porque no encuentro trabajo, pastor. Y los hermanos piensan que solo es cuestión de que yo, el pastor, haga, Padre, te pido por el trabajo de la hermana, amén. Pero no se han puesto a pensar que aunque yo esté pidiendo y 10 pastores y otros 50 pastores y 100 pastores estemos pidiendo, todos unidos por el problema de esa señora, no vamos a poder hacer nada. Y le voy a decir por qué. Porque quien puede hacer algo es esa señora. Tiene que buscar cuál es la causa de la maldición que está en ella, en su familia, en su situación. Hay una causa. Proverbios 26 dice, ninguna maldición está ahí sin causa. Todas las maldiciones tienen un porqué. Entonces la hermana tiene que hurgar, tiene que pedirle al Ruach HaKodesh, muéstrame cuál es la causa. Y además, hermano, todos sabemos muy bien qué hemos hecho, qué hemos ocultado y qué no hemos confesado. Entonces, tú simplemente tienes que arrodillarte y empezar a pedirle al Santo Ruach, Santo Espíritu de Yahweh, que te revele, y Él te va a ir revelando y vas a tener tú que ir haciendo la entrega, la cancelación y la desautorización de esa maldición en esa área específica, ¿no? Entonces yo espero que a través de estos temas que vienen, tú puedas ir aprendiendo un poco, porque yo no creo poder tener todo, pero voy a darte un poquito de lo que yo he aprendido en estos años respecto a lo que es anatema. Anatema, vuelvo a repetir, no solo son objetos, porque ahorita te hablé no de objetos, te hablé de lugares que hemos pisado. Y vuelvo a repetirte, nosotros no podemos pisar templos. No es lo mismo, me dijo una vez un amigo, oye, acompáñame a mi templo y yo te acompaño al tuyo. Le dije, mira,
tú no tienes ningún problema con acompañarme a mi templo, pero yo sí. Yo no puedo entrar a esos templos. Y no es algo personal, no es que no te ame, es te amo, amigo mío. Pero yo no puedo entrar a esos templos porque esos templos están llenos de ídolos. Y la palabra dice que los ídolos, dentro de ellos están los demonios. Y si yo entro ahí, entro por mi propio riesgo, porque el Eterno no va a entrar conmigo a un templo de Satanás. ¿Cómo crees? Él no va a entrar conmigo, no va a accesar a ese lugar. Sucedió que un hermano profetizó y dijo: me está hablando el Eterno que tenemos que ir a Veracruz, a una zona que se llama Catemaco, donde la brujería es intensa, pero ahí es la casa, el nido de los brujos. Pero te estoy hablando de una brujería fuerte, hermano, no una brujería. Ese es un lugar fuerte de brujería aquí en México. Es una zona donde el que se meta ahí, cuidado. Y el hermano habló en profecía: el Eterno dice que debemos ir a Catemaco a predicarle a los brujos. Y él dijo: y entre la lista de las personas que deben ir conmigo está Joseph. Joseph tiene que ir conmigo. Y en cuanto él dijo mi nombre, pues yo no dije nada, pero cuando él ya vino a hablar conmigo personalmente, le dije: oye, yo no voy a ir. Pero ¿por qué no? Si el Eterno me mostró a mí y en la profecía salió tu nombre, que tú debes acompañarme. Pues mira, si el Eterno fue el que habló, que me lo hable a mí. Que esta noche, mientras yo duermo, venga y me lo confirme. No creo que haya ningún problema que él me lo confirme, porque yo dudo de esa palabra. Entonces, que él me lo confirme, que él hoy me hable, se me aparezca o me hable con su voz y me diga: si era cierto, tienes que ir con él, y yo voy. Pero esa noche no me habló nada el Eterno, y entonces yo entendí que mi intuición era cierta, eso era una mentira, y le dije: no voy a ir contigo. ¿No vas a ir, rebelde? No voy a ir contigo. ¿Por qué? Porque ese es un territorio que no debemos de pisar. El Eterno no nos llama a andar metiéndonos donde no nos llaman. Escuchen bien, Por eso nosotros no somos exorcistas, no andamos buscando endemoniados. Los endemoniados a Yahshua le salían al encuentro, él no andaba buscándolos. Porque alguien también así me dijo: pastor, es que deberíamos de ir a buscar... No. Yo no ando en panteones, ni ando en casas embrujadas, ni ando buscando endemoniados, porque el Eterno no me mandó a eso. Los endemoniados saldrán a nuestro paso y liberaremos a esas personas, pero yo no tengo a nada que ir a hacer ahí. Y hermano, se fue todo ese grupito. Ya no me pregunte cómo regresaron, porque regresaron todos endemoniados y regresaron todos en pecado. Pero fíjate, territorios que nosotros no debemos pisar. Templos donde se predica el error. Cuidado si tú te metes, porque tú vas en ese momento y no vas protegido. A menos que el Padre te hable una palabra muy específica y te ordene. Lugares, hermano, casas embrujadas. Oye, ¿no quieres ir con nosotros a una expedición, una casa embrujada? Es que vamos a ir a... No te metas ahí. En esos lugares se hacen ritos satánicos, en esos lugares se invocan demonios, en esos lugares hubo asesinatos, en esos lugares ha habido invocaciones del enemigo. Incluso, hermano, vamos a hablar de no tocar trabajos de brujería y hechicería. Hace tiempo me dejaron aquí afuera un trabajo en la puerta de mi hogar. Y no se puede tocar con las manos esos trabajos. Con nuestras manos no podemos abrir las bolsas y ver qué hay adentro y agarrar. No, porque la palabra dice: no toquéis lo inmundo. Entonces, ¿cómo se manipulan esas cosas? Esas cosas se manipulan pues con alguna pinza, con alguna bolsa, con algún palo. Se agarra y se echa a la basura, y nosotros no manipulamos esas cosas. No las debemos de tocar, son cosas inmundas. También vamos a aprender si se le debe de dar la mano a una bruja o a un brujo. Importante, porque las manos son transferidoras. Transferimos. Y hay personas que tienen demonios, y por eso cuando damos la mano o cuando nos dejamos tocar, cuidado, porque nos pueden estar transfiriendo una maldición o nos pueden estar transfiriendo un espíritu inmundo. Ellos le llaman un vigilante, para que nos acompañe, entre a la casa y entonces se ejecute una enfermedad para nosotros, una maldición dentro. Todo eso tenemos que aprenderlo, hermanos, pero hay que seguir aprendiendo más de esto. Tendremos una segunda parte acerca de este tema, ¿ok? Bueno, volvemos con la segunda parte.